Sí, efectivamente. Podemos decir que todo el dispositivo que pone en marcha el Gobierno de Aragón desde Protección Civil pues tiene como dos grandes áreas, una área de seguridad y una área de emergencias. En el área de seguridad pues efectivamente está toda la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nuestras policías locales y nuestra unidad de Policía Nacional adscrita al Gobierno de Aragón. Todos ellos evidentemente van a estar a disposición de todo el proceso electoral que tenemos este domingo día 8 de febrero. Y por otro lado pues está todo el servicio y el dispositivo para emergencias, en donde desde el Gobierno de Aragón se activará a las 0 horas del domingo día 8 nuestro plan territorial de protección civil en fase de alerta, y allí participan pues desde bomberos, participan sanitarios, voluntarios de protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad también, policías locales, bueno, todo ese dispositivo que ponemos a disposición de los ciudadanos en situaciones de emergencia, en este caso no tanto como emergencia, sino que están dispuestos por si hubiera algún incidente que hubiera que resolver sobre la marcha ese día 8. ¿Cuántos efectivos participan en este dispositivo? Bueno, el número de personas es muy elevado. Desde el Gobierno de Aragón prácticamente más de 400 policías locales van a participar en el dispositivo específico de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que es el control y seguridad de los centros electorales, de los colegios electorales, y por otro lado pues está todo el dispositivo que habitualmente tenemos desplegado y que supera las 2.000 personas en emergencias, desde bomberos, como hemos comentado, sanitarios, voluntarios de Protección Civil, que estarán en alerta en sus lugares de estancia y de operatividad, pero a disposición de podernos necesitar en cualquier momento.